Bueno, ¿qué tal? Creo que ya estamos todos, o creo que todos. Entonces, íbamos a ver cómo se obtenía una expresión para obtener las cargas cortantes en los bordes, porque una vez teniendo las cargas cortantes en los bordes, pues esa carga corta de los bordes inmediatamente pues sería igual a las reacciones a las cargas en los apoyos. Entonces, bueno, en principio ustedes deberían de hacer eso. No sé si lo obtuvieron. Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a revisar. Bien, entonces, sustituyendo las ecuaciones de equilibrio, en principio deberíamos alcanzar esto, ¿no? Como ya tenemos las soluciones para capa X, capa Y y capa XY, entonces, pues sustituimos. Y entonces tenemos una ecuación para QX y otra para QY, la cual pues está aquí. Y ya teniendo esta ecuación, entonces evaluamos en los bordes y lo que obtenemos es esto que está aquí. Entonces, en el borde X igual a 0, no vamos a tener QY, solamente QX. Esta, recuerden ustedes que es una carga por unidad de longitud. Ahora, si estamos analizando la sección recta positiva, entonces, inmediatamente vamos a tener la carga por unidad de longitud. Bueno, en el borde, digamos, cuando X igual a A, exactamente. Cuando X igual a A, entonces estamos analizando la sección recta positiva y inmediatamente este borde pues nos va a decir la carga. En X igual a 0, tendríamos que cambiar el signo. Justamente aquí vemos que este coseno va a influir. Ok, lo mismo va a pasar para el borde Y igual a 0 y Y igual a B. Entonces, pero eso pues finalmente nada más es cambiarle el signo. Pero ya tenemos lo que va a valer cada una de ellas. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí llegaron a esto? Bueno, en principio debieron de llegar a esto. Ahora, si integramos en cada borde, lo que habíamos dicho, vamos a tener la resultante de esa fuerza. Entonces, aquí está ya la integración justamente de estas ecuaciones. Entonces, aquí tenemos para el borde Y igual a 0, tenemos para, bueno, que en realidad es igual, ¿no? Para X igual a 0, o para Y es igual a 0, o para X igual a A o Y igual a B, ¿no? Entonces, ahí no habría problemas. Entonces, eso sería justamente la resultante. Si nosotros sumáramos estas resultantes de los cuatro lados, entonces veríamos que nos hace falta un pedazo que no es equivalente a P0 por AB. La diferencia, pues es justamente la fuerza que está actuando en las esquinas. Pero como hay cuatro esquinas, entonces sería, en este caso, un cuarto. Entonces, ese es, bueno, la manera de calcular las cargas en las esquinas. Entonces, quiere decir que ya con esto tenemos, pues, todo para obtener no solamente la cinemática, sino las cargas en los bordes, y también tendríamos todo para conocer los esfuerzos, puesto que ya sabemos o ya podríamos calcular las curvaturas en cualquier punto de la superficie mediana, y por lo tanto, si sabemos la configuración estratificado, pues entonces conocer las deformaciones en cualquier punto. Entonces ya tendríamos todo, o
prácticamente todo lo que es necesario para conocer los esfuerzos y también, como ustedes en el curso pasado, pues ya también se vieron los criterios de falla, pues entonces también podemos saber si bajo una cierta condición de carga, esa condición va a producir la falla de la placa o no. Bien, entonces yo creo que ya llegó el momento de hacer un ejercicio. Bien, entonces, ¿de qué tamaño quieren su placa? Vamos a analizar una placa rectangular, A por B. Entonces, A, ¿de qué tamaño quieren su placa? ¿80 ¿80 qué? milímetros? 80 milímetros. ¿Ese es A o B? A. 80 milímetros. ¿B? ¿Cuánto? 100. 100 milímetros. Ok, vamos ahora a establecer la secuencia de apilado. Ok, ¿cuántas capas? 15. 15. ¿Por qué 15? Es que ya está. Bueno, tenemos el Excel del semestre pasado con 15 capas. No, bueno, pues sí, no, pues los que cursaron el semestre pasado, pues nada más pueden decir lo mismo, pues no. Pues, ¿qué tipo de placa estamos analizando? Con carga distribuida y apoyo simple. Sí, pero la consideración de estas Delgado, placas ¿no? que estamos analizando, ¿cuál es? Que sea una placa simétrica. No, bueno, ese es el estratificado, no, pero el tipo de placas que estamos analizando. Delgada. Es una placa delgada. O sea, ¿qué características tiene una placa delgada? Las dimensiones del espesor son menores a las dimensiones de la placa. A ver, ¿cómo? El espesor no está considerable con las dimensiones de la placa. O sea, el espesor no es considerable. Ok. Eso no me dice tampoco mucho. O sea, es una placa delgada, estamos de acuerdo. Consideración de placa delgada es que estamos despreciando el efecto del cortante transversal. Bien, pero obviamente para que podamos considerar que estamos en una placa delgada, pues necesitamos que efectivamente podamos despreciar el efecto del cortante transversal. O sea, ya tenemos unas dimensiones, ustedes me dijeron 80%. Bueno, entonces, aproximadamente, ¿a partir de qué espesor ya no podríamos considerar que es una placa delgada? Bueno, ustedes ya vieron estructuras de pared delgada, ¿no? Pues algo debieron de haber aprendido de esa materia.
Bueno, ¿sí? ¿Están ahí? Bueno, hey, Sí, profe, sí estamos aquí. pues respondan algo. No sé si recuerdo bien, pero creo que eran el 20% El 20%, de la Sería la 20ª parte más bien, ¿no? bueno, eso sería más o menos una proporción. O sea, quiere decir que arriba, pero 20 ¿qué? Porque también, o sea, 20 puede ser cualquier cosa. 20 ¿qué significa un veinteavo? ¿Qué relación de qué o qué o cómo? ¿Qué estamos relacionando? creo que era un 20avo de la longitud más pequeña de ¿Eso la qué placa. es? Sí, el espesor tenía que ser un 20avo de la longitud más pequeña de la placa. Bueno, o sea, a partir, es decir, si la relación de alguna de las dimensiones o la dimensión, digamos, más larga entre el espesor era superior a 20, pues quiere decir que podemos considerar que estábamos en una condición de estructura de pared delgada. Estamos en una estructura de pared delgada, significa que podemos despreciar el efecto del cortante transversal. Bien, en este caso, entonces, ¿a partir de qué espesor dejaríamos de considerar a esta placa como un cascarón delgado o una placa delgada? De los 4 milímetros. Bueno, aproximadamente pues serían, por ejemplo, la dimensión más entre 20, pues serían 5, 80 entre 20, pues serían 4. Es decir, arriba de 4, pues ya estaríamos como ahí en el límite. O sea, quiere decir que necesitamos que no sobrepase 4 milímetros. Entonces, ¿cuántas capas? Pues podrían ser 4 capas de 1 milímetro o 4 de medio milímetro. ¿Cuánto? 4 capas de 1 milímetro, ¿Por qué de 1 milímetro? pues para que no sobrepase No, los... es que, a ver, ¿tú cómo vas a fabricar? Vamos a poner que quieres fabricar una capa de material compuesto. ¿Qué haces? Pues ya las capas ya están hechas, ¿no, profe? Bueno, las láminas de fibra de carbono. Bueno, es que mira, tú puedes utilizar un insumo que es un unidireccional, una banda de algún tipo de refuerzo que sea unidireccional. Tú puedes utilizar una tela de refuerzo, pero tú ya no vas a hacer la tela. Y obviamente para esa tela corresponde un espesor equivalente o para esa banda corresponde un espesor equivalente. Ahora también hay unidireccionales o también telas que ya vienen preimpregnadas, o sea, un pre-pre, ¿no? Entonces, decir, pues voy a considerar una capa de 1 milímetro, pues eso es posible. O sea, yo decido el espesor. No, pues no. O sea, pues la cantidad de refuerzo por unidad de superficie, pues
ya va a estar determinado, porque ese es un insumo que yo empleo. Y si voy a hacer una placa de aplicación estructural, pues entonces yo lo que necesito es maximizar mi fracción volumétrica de refuerzo. Es decir, yo lo que necesito hacer es que mi compuesto resultante tenga el menor espesor posible para que mi fracción volumétrica de refuerzo sea la más alta. Por lo tanto, pues, o sea, yo no puedo decir, pues voy a hacer cada capa de 1 milímetro. A ver, vean sus navegadores ahí, prepreg, ¿no? ¿Qué tipo de refuerzo vamos a emplear? A ver, ¿cuál quieren? O sea, para que se dé una idea, pues, del espesor aproximadamente. A ver, pónganle ahí, fíjense, les tengo que decir las palabras clave que ustedes tienen que... Y ustedes son de la generación que ya nació con esto en Internet. Bueno, a mí me salió una de punto 15 milímetros. Eso es algo razonable, punto 15, punto 18, punto 2, ¿no? Así le ponen prepreg thickness, ¿no? Entonces, ya vemos el orden de magnitud de lo que es, ¿no? O sea, más o menos un punto 15. Ok, vamos a suponer que el espesor es punto 15. 0.15 milímetros. Entonces, ¿cuántas capas necesitamos? Máximo, por supuesto, porque no podemos sobrepasar los 4 milímetros. ¿Ah? ¿Cuántas capas? Solo 2 capas. No, como 2 capas. Punto 15 milímetros. El máximo son 4 milímetros. Son como 26 capas, claro. 26 capas, claro. Eso es el límite. Y con 20 capas sería de 3 milímetros. Con algo así, más o menos, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuántas capas? Podrían ser las 20, ¿no? Bueno, por ejemplo, 20. Ok, vamos a suponer que son 20. Bien, entonces, ahora vamos a poner aquí las 20. Recuerden que tenemos que... Bien, entonces, ¿qué tipo de refuerzo?
¿Qué tipo de refuerzo? No los escucho. Fibra de carbono. Ok, fibra de carbono. Ok. Vamos a suponer que tenemos una tela de fibra de carbono. La densidad de la fibra de carbono vamos a suponer bien, vamos a suponer que tenemos una densidad de 1.8 gramos por centímetro cúbico. Bien, vamos a suponer que tenemos una fracción volumétrica de refuerzo de 0.5. Vamos a suponer que con esas características vamos a emplear todas las capas, van a ser una tela bidireccional, va a ser refuerzo tela bidireccional de fibra de carbono, con las propiedades la dirección principal 1 va a ser 54,000 megapascales. ¿Sí? La relación de Poisson 1,2 .045. Un módulo de corte de 4,000 megapascales. Un esfuerzo, un esfuerzo máximo en tensión en la dirección principal 1 de 420 megapascales. Un esfuerzo en la dirección principal 1 máximo en compresión va a ser de 360. Y un esfuerzo cortante máximo de 55. ¿Sí?
Bien, entonces, ahora sí, vamos, ya tenemos 20 capas, vamos a la secuencia de apilado. Ok, capa 1. Recuerden que tenemos que tener una secuencia de apilados. Capa 1, ¿qué orientación quieren? De 0 grados. Capa 2, 45. capa 3. 30 grados. Ok, bueno, vamos a poner 30 grados, pero si ponemos una de 30 grados, bueno, ok. ¿Qué más? Cuarta capa, 60 grados. no, menos 30. ¿Por qué menos 30? Porque se tiene que compensar con la anterior. ¿Por qué? Porque debe ser simétrico el No, estratificado. por eso, pero todavía no estamos en la simetría. O sea, su compañero dijo 30, y yo dije, no, inmediatamente después tiene que ir una de menos 30. ¿Por qué? Para evitar el acoplamiento de extensión cortante. Bueno, por un lado, para evitar el acoplamiento de extensión cortante. Eso lo hubiéramos podido hacer si en algún otro punto pusiéramos la capa menos 30, en cualquier otro punto. Pero la puse inmediatamente después de la 30. ¿Por qué? Bueno, la respuesta está en lo que ya habíamos explicado. ¿Cuál es la consideración del estratificado que estamos haciendo? ¿Cómo es la matriz D? ¿Qué elementos tiene la matriz D? Solo tiene D11, D12, D21, D22 y D33. O sea, no tenemos elementos de 1,6, 2,6, 6,1 y 6,2. ¿Cómo hacemos para que no haya esos elementos? O sea, yo pongo una capa a 30 grados y obviamente eso tendría una repercusión en alguno de los elementos de 1,6, de 2,6, de 6,1 y de 6,2. O sea, es decir, pongo esa capa y automáticamente esas posiciones serían valores diferentes de cero. ¿Dónde tendría que poner la capa de menos 30 grados para que se cancelaran esos términos?
Bueno, sí, sí están ahí. Sí. Bueno, sí, no sé si están por ahí, si están poniendo atención, no sé, tal vez están viendo otra cosa. O sea, la pregunta es, si yo pongo esta capa de 30 y después, ¿en dónde tendría, en qué posición, es decir, en qué cota Z tendría que poner la capa de menos 30 para que los elementos de 1, 6, 2, 6, 6, 1 y 6, 2 que me van a aparecer por efecto de haber puesto la de 30 se me cancelen? Bueno, esa respuesta en principio ya la saben, porque eso tiene que ver con la definición de los elementos o de la matriz D. ¿Cómo se calculan los elementos? ¿Cómo se calculan los elementos de la matriz D? Es un tercio de la sumatoria de... em, no es la interfaz superior menos la interfaz inferior al cubo por la sumatoria de cada elemento de la matriz D de cada capa. No, pues, cada capa tiene una matriz Q, pero no una matriz D. O sea, la matriz D es del estratificado, representa la rigidez en flexión, y es un tercio de un coeficiente, un escalar, que va a ser ZK cúbica menos ZK menos 1 cúbica multiplicado, bueno, por la matriz de rigidez de la capa K. Entonces suman todos esos, todas las contribuciones de todas las capas, de tal manera que T pues va a ser la suma desde K igual con 1 hasta K igual con 1, bueno, un tercio, porque se lo pueden sacar de la suma. Entonces sería un tercio de la suma desde K igual con 1 hasta K igual con N, por un escalar que va a ser ZK cúbica menos ZK menos 1 cúbica. Bien, creo que estamos de vuelta, casi todos, creo.
Bien, entonces estamos hablando de la obtención de la matriz D. Entonces, cada elemento de la matriz D, o sea, D y J, el elemento D y J, y va a ser igual a 1/3 de la suma desde K igual con 1 hasta K igual con N, y adentro de esa suma va a haber un coeficiente en cada término de esa suma, pues va a haber un coeficiente que va a ser ZK menos ZK menos 1, y ese coeficiente o ese escalar está multiplicando a la matriz de rigidez de esa capa K. Entonces, vamos a suponer que yo tengo solamente la capa K, es decir, la capa de 30 grados. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde tendría que poner la capa de menos 30 grados? Claro, si nosotros analizamos la matriz de rigidez de la, cuando está orientada las fibras a 30 grados, en este caso es una tela, pues o sea, tendríamos 30 más 90, 120. O sea, tenemos orientación de fibras a 30 y 120 en realidad. Bien, pero eso significa que en su matriz de rigidez, ya en sistema global de coordenadas, pues entonces tendríamos un acoplamiento extensión cortante, es decir, tendríamos Q 1, 6, 2, 6, 6, 1 y 6, 2. Pero si tenemos una matriz de rigidez a menos 30, es decir, esos elementos, 1, 6, 2, 6, 6, 1 y 6, 2, en magnitud serían los mismos, pero de signo contrario. Bueno, entonces ahí ya habría una pequeña ventaja. Entonces, ¿en dónde tendríamos que poner esa capa de menos 30 grados para que se cancelaran la contribución de la capa de 30 grados en los elementos de 1, 6, de 2, 6, 6, 1 y 6, 2? Sería en la capa número 18. No. Sería a la misma distancia Z del plano medio que la capa de 30 grados. ¿Eso es posible? O sea, porque aquí tenemos una diferencia de 0.15 milímetros entre la capa de 30 grados y la de menos 30. O sea, no es posible. Va a haber una contribución, el hecho de haber puesto esa capa de 30 grados, o sea, nos genera una contribución que va a ser, pues, no sé si significativa, porque todos tenemos una tela bidireccional, pero va a ser algo, nos va a producir algo. Claro, para que la matriz A, que es la matriz de comportamiento en membrana, no tenga acoplamiento y extensión cortante, pues necesitamos poner una capa de menos 30 grados. Pero para que no nos produzca efecto en los elementos D1,6, D2,6, 6,1, 6,2, tendríamos que ponerle la misma distancia. Eso no es posible porque a esa misma distancia está ya la capa de 30 grados. Entonces, para minimizar ese efecto, entonces quiere decir que necesitaríamos colocarla a una distancia la más cercana a esa cota. Pues, la solución pues es ponerla inmediatamente después de la capa de 30 grados. Entonces, ya de aquí sabemos que van a haber elementos de 1,6, de 2,6, 6,1 y 6,2. Sin embargo, al haber hecho esto, entonces esa contribución va a ser muy pequeña, de tal manera que el valor o la magnitud de los elementos D1,6, D2,6, 6,1 y 6,2 va a ser pequeña en comparación, por ejemplo, con la magnitud de D1,1, D2,2, D6,6, que en realidad son los elementos más importantes.
los que nos va a dar la contribución. Entonces, podríamos, digamos, al hacer esto, pues nos va a quedar algo marginal, digamos, de 1,6 o de 2,6 o 6,1, 6,2, va a ser marginal en comparación con los otros términos, de tal manera que podemos seguir considerando que estamos en las consideraciones que habíamos descrito al inicio de explicar este capítulo o este tema. Bien, entonces ya estamos en la capa 5. ¿Qué orientación le ponemos en la capa 5? En la capa 5 pueden ser 60 grados. Okay, sí, claro, pueden ser 60 grados, nada más que, ok, vamos a analizar el significado de 60 grados para esta tela bidireccional. Entre 60 y 90, ¿cuánto hay? Hay 30 grados. Ok. Entonces quiere decir que estaríamos repitiendo, ¿no?, la configuración de 30 y menos 30. O sea, 60 grados, ¿a cuál de esas dos equivaldría? Claro, a la de menos 30. Entonces, lo podemos dejar otra serie de 30 y menos 30 o decir 60 y menos 60, pero sabemos que 60 equivale a menos 30 y la de menos 60 equivale a la de 30. Entonces, lo dejamos así, ¿cómo lo ponemos? ¿Repetimos o ponemos otra orientación? Ponemos otra orientación. No sé, yo lo que hago, lo que ustedes me digan. Si es otra orientación, ¿qué orientación? A 65 mejor. ¿Y por qué a 65? Para que ya sea diferente de la de menos 30. Ok, bueno. O sea, yo nada más estoy diciendo lo que está, pues, las decisiones que van tomando. Vean ustedes que yo lo que necesito es que ustedes se hagan responsables de las decisiones que están tomando. ¿Sí? Porque obviamente todas las decisiones, pues, tienen consecuencias posteriores, pero yo hago lo que ustedes me dicen. Ok, ustedes quieren a 35, pues las pongo a 35. La cuestión aquí también es que reflexionar y no nada más decir, bueno, pues vamos a poner una capa a 35 grados. ¿Sí? O sea, ¿por qué una capa a 35 grados? O sea, ¿por qué pondrían ustedes una capa a 35 grados? O sea, ¿por qué no a 32.5? Pues creo que no va a convenir porque
pues está muy junta con la de 30 y los esfuerzos que va a Bueno, aguantar. no sé si va a convenir o no. O sea, la cuestión aquí es que yo necesito que reflexionen en que, ¿por qué 35? Claro, o sea, para hacer el ejercicio podemos poner aquí cualquier orientación, ¿eh? O sea, 0.05 grados también. O sea, la podemos poner, no hay problema. Pero la idea no es nada más esa, sino la idea es de que ustedes reflexionen en las consecuencias que en el futuro esto puede tener. Ya no sé, tanto para el comportamiento mecánico como para pues otras cosas, ¿no? También tener en consideración el aspecto tecnológico. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes van a apilar manualmente estas, o sea, no lo van a hacer por una máquina de deposición de fibra. Porque sí, a la máquina de deposición de fibra yo le podría poner, no sé, ¿no? 1.54 grados. Y de todas maneras, así, pues la máquina tiene obviamente una cierta resolución, hay una cierta incertidumbre justamente al colocar el preimpregnado, y obviamente pues siempre hay un pequeño deslizamiento y de todas maneras, o sea, la máquina pues va a ser una máquina de control numérico, pues va a seguir la trayectoria que ustedes le digan. Pero aún así, lo que necesito que entiendan es que aún si utilizamos una máquina de deposición de fibra, pues tendríamos una desviación, si ustedes midieran ahí la pieza en la realidad, tendría una desviación respecto de lo que ustedes le están mandando a la máquina. Ahora, vamos a ponernos en el caso en el que ustedes van a hacer un apilado a mano, ustedes van a cortar, pongan ustedes que va a ser preimpregnado o no, pero ustedes van a cortar y van a colocarlo. Entonces, ¿cómo van a colocarlo? O sea, ¿cómo cortarían ustedes esa capa de 35 grados? Sería muy complicado, ¿no? No, bueno, no sé, por eso yo lo que necesito es que me digan cómo vamos a cortar esa capa de 35. Yo no estoy diciendo que no se pueda, todo se puede. Yo lo que necesito es que ustedes reflexionen cómo vamos a hacer para colocar la capa de 35 grados. O sea, que se puede, se puede. Igual de 45, y sería lo mismo que si van a colocar una capa de 45, o sería lo mismo que van a colocar una capa de 30 grados. ¿Cómo lo hacen? O sea, vamos a suponer, yo tengo el rollo, vamos a suponer que voy a hacer utilizar un preimpregnado. Una tela bidireccional en preimpregnado, eso existe, es un insumo. Yo lo que quiero que me digan, por ejemplo, es cómo voy a colocar la capa de por ejemplo, 45, no digamos la de 35, la de 45. ¿Cómo le voy a hacer para cortar la capa de 45 y colocarla en mi apilado? Pues no estoy seguro, pero creo que se puede cortar con láser, ¿no, profe? ¿Con qué? ¿Con láser? O sea, pero necesitas tener una máquina láser. Pero además el láser aumenta la temperatura y lo que estás produciendo es que ahí se te está curando. O sea, ¿no? O sea, pero lo que necesito no es que me digan, sí, vamos a utilizar una máquina láser. No. O sea, a ver, vamos a colocar a mano. ¿Cómo van a colocar? O sea, para poder colocar una capa 45 y están haciendo una placa rectangular, pues quiere decir que ustedes tienen que cortar el pedazo. Pero ustedes tienen que respetar la orientación que me están indicando, que es de 45 grados. Bueno, yo les pregunto, ¿cómo ustedes van a cortar ese pedazo, ese rectángulo, y asegurar que las fibras van a estar a 45? Bueno, más o menos 45, porque es una tela bidireccional. ¿Cómo le van a hacer? Díganme. Ustedes son los ingenieros de métodos, ¿no? Y yo soy el operario.
A ver, denme las instrucciones. Pues yo diría que tal vez se podría hacer un molde primero. Un molde. A ver, ¿a qué te refieres con molde? No más bien un molde, sino como un patrón para poder... Ok, por ejemplo, un patrón. Ok, a ver, ¿qué características va a tener ese patrón? Eso lo puedo sacar de una lámina, ¿estamos de acuerdo? Puedo sacar una lámina de aluminio y sacar un patrón, como dice su compañero. ¿Qué características tiene ese patrón? Díganme las instrucciones, porque yo soy el operario y yo soy el que va a cortar la lámina, ¿no? Yo soy operario, pues seguramente tengo la habilidad para ir a cortar la lámina de la forma en que ustedes me digan. A ver, díganme esa forma o cómo le hago. Pues, bueno, no estoy seguro, pero creo que el patrón tendría que tener la forma, ¿no? Por eso, ¿qué forma tiene el patrón? Porque para hacer esa misma operación, yo puedo hacer, la solución son miles de patrones. Ustedes pueden imaginar una cantidad infinita de patrones para que yo pueda sacar y cortar. Cada uno se puede imaginar una forma diferente. Por eso, necesito, yo soy el operario, aquí, estoy esperando, ¿no? A mí me están pagando y si no hago nada, pues yo estoy feliz porque pues estoy cobrando sin hacer nada. Ustedes son los ingenieros de métodos. Ustedes me tienen que decir, mira, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. A ver, díganme. Pues tendríamos que hacer un patrón de la dimensión. Por eso, ¿qué ¿qué patrón? Bueno, yo... O sea, a ver, pónganse en ese, o sea, yo soy el operario, ustedes son los ingenieros de métodos. Y yo no soy el ingeniero. Yo sé cortar bien lámina, yo sé cortar los preimpregnados, yo sé colocar los preimpregnados, yo sé preparar el embolsado, pero yo no soy el ingeniero, ustedes son los ingenieros. Díganme, a ver, ustedes me tienen que decir a mí la manera en que yo tengo que cortar ese. Pues se podría cortar una lámina de aluminio de las dimensiones de la placa que queremos hacer. Ok, entonces voy a cortar una placa de aluminio rectangular de las mismas dimensiones de la placa. Ok, tengo el rollo de preimpregnado. ¿Qué hago para cortar y que tenga 45 grados? Pues primero tendríamos que tener la referencia, ¿no? ¿Y qué referencia? Ajá, la orientación de del preimpregnado. Ok, ¿y eso cómo lo hago? Pues no, o sea, podríamos, por ejemplo, extender el preimpregnado en la mesa y alinearlo de la mejor forma, ¿no? Para que, digamos, a lo mejor una Bueno, esquina... ya tengo mi placa rectangular de aluminio. O sea, ¿cómo lo oriento? ¿Con qué lo oriento? O sea, necesito adicional de ese patrón otra herramienta. ¿Qué herramienta? Pues igual podría ser algo parecido como una escuadra O sea, algo como una escuadra que deba tener entre dos bordes 45 grados. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero eso significa que yo fabriqué esa herramienta y obviamente al fabricar esa herramienta yo no voy a tener exactamente 45 grados, porque obviamente al fabricarla, pues yo lo hice lo más, vamos a suponer que yo soy lo más cuidadoso, pero obviamente el proceso de fabricación me va a implicar una desviación
respecto de los 45 grados. O sea, quiere decir que al fabricar esa herramienta con la cual me voy a basar, pues yo estoy introduciendo una incertidumbre. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, ¿de qué orden de magnitud es esa desviación respecto de los 45 grados? ¿O de qué orden de magnitud esa desviación respecto de la dimensión nominal, digamos? Pues yo diría como más o menos 1 grado, ¿no? 2. O sea, pero ¿en qué te basas para decir que es 1 grado? Bueno, necesariamente tiene que ver con los instrumentos de medición con los cuales yo pues, voy a trazar ese patrón o esa escuadra. Entonces, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y después, vamos a suponer que su escuadra, dice su compañero, tiene una incertidumbre de 1 grado. Ok, entonces ya tengo mi escuadra que tiene una incertidumbre de 1 grado y la voy a colocar sobre mi rollo. ¿Qué hago? ¿Cómo le oriento mi escuadra respecto del rollo de tela? Pues un lado de la escuadra tendría que estar alineado con los 0 grados. Las fibras. Ajá, con las fibras, exactamente. Ok. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? A la vista. Sí, pues sí. Ok. Entonces quiere decir que al orientar mi escuadra, que ya tiene una incertidumbre de 1 grado, y yo voy a alinear lo mejor posible mi escuadra con respecto a la orientación de las fibras, pues yo también voy a tener una desviación, yo voy a introducirle a la orientación, a la posición o el posicionamiento de esa escuadra, pues una desviación que seguramente no va a ser de 1 grado, sino de tal vez 2 grados. Quiere decir que sumados esos 2 grados de mi incertidumbre, al colocarla respecto de la orientación de las fibras, más mi grado de incertidumbre de mi escuadra, más yo hice ese patrón rectangular, ¿no? Pero lo hice lo mejor que pude. Pero obviamente, entre las 2 caras adyacentes de mi patrón, entre 2 caras adyacentes de mi patrón, pues yo también tengo una incertidumbre. Tal vez no es tanta, pero una incertidumbre de todas maneras. Vamos a poner 0.5. ¿Sí? Entonces sumen todas las incertidumbres. Pues ya tenemos los 2 grados y eso es teniendo buena vista, ¿no? Si tuviera una mala vista, pues tal vez un poco más. Unos 2 grados, más el grado de mi escuadra, más 0.5. ¿Cuánto van? ¿Cuál es la incertidumbre que ya tengo? 2.5, ¿no? No, más. Porque 2.5. ustedes me dijeron que mi escuadra tiene incertidumbre de 1 grado. Yo tengo una incertidumbre de 2 grados, más la incertidumbre del patrón con el cual yo voy a sacar la tela. O sea, ya llevo 3.5. Y ya corté mi patrón con el cúter, bueno, usando ese método, pues entonces yo ya voy con mi cúter, tengo mi preimpregnar, pum, corto con el cúter y saco mi cuadrito de tela o de preimpregnado y después lo voy a colocar sobre mi molde. Pero el molde ya tiene previamente otras capas. ¿Estamos de acuerdo? Y yo quiero que esa segunda capa esté
a 45 grados. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero obviamente, ¿cómo le hago para colocar esa? Ya llevo 3,5 grados de incertidumbre. ¿Cómo le hago para minimizar la incertidumbre para que yo pueda colocar tranquilamente sobre ya una capa que ya está, ya la tengo ahí sobre el molde, porque la segunda capa es la que está a 45? Pues tendríamos que mejorar los instrumentos, ¿no? Bueno, quiere decir que me tengo que imaginar una manera de alinear todas las capas, ¿no? Por ejemplo, un ángulo, ¿no? Y ahí sobre el borde del molde, o sea, sobre la superficie del molde, ahí donde va a terminar, o donde espero que esté terminando mi apilado de preimpregnados, yo tengo que poner tal vez un ángulo y sujetarlo al molde, tal vez con unas prensas. Y entonces ahí voy a colocar, y del otro lado tal vez pueda colocar otro ángulo con otra prensa. Los voy a poner con mi escuadra de tal manera que reducir la desviación, y entonces voy a ir colocando hasta que topen cada uno de las capas, ¿no? Pero eso implica que ya también le estoy introduciendo otra incertidumbre. ¿Sí? ¿Sí más o menos? Entonces, ¿por qué no se colocan capas a unos cuantos grados? Bueno, porque en realidad hay que preguntarse si es necesario. O sea, yo podría especificar, pues vamos a poner una capa a 5 grados. En realidad, todo lo que va a implicar poner una capa a 5 grados vale la pena en comparación con el aporte en la rigidez y que yo voy a esperar, o me va a salir más caro el proceso de fabricación para obtener casi nada de ventaja en el arreglo de las propiedades que yo espero para la pieza. ¿Sí? O sea, ese es al punto al que yo quiero llegar. ¿Se acuerdan que ustedes no son físicos, ¿no? Aquí podríamos analizar la física de los comportamientos, esto mismo, desde el punto de vista de los físicos, y no tendríamos ni siquiera que ver si es factible o no. No, ustedes son ingenieros, o sea, tienen que conocer la física, pero además tienen que estar al mismo tiempo pensando en que van a fabricar esa pieza. Esa pieza, o sea, sí, pues si nos ponemos aquí a analizar las cosas, ¿no? No, ustedes se tienen que estar pensando en cómo le van a hacer para fabricar. Todo lo que hagan en sus ejercicios, no ejercicios, en todo lo que hagan en su formación como ingenieros, pues deben estar pensando en cómo le van a hacer para fabricarlo. Y no es que no se pueda hacer, es que seguramente si es absolutamente indispensable que sean 5 grados, pues entonces nos imaginamos otro método para alcanzar esos 5 grados, y vamos a suponer que estuviera en una tolerancia de más o menos 0.5 grados, pues nos imaginaríamos un método para obtener esos 45 más o menos 0.5 grados en la pieza. ¿Sí? Pero lo que quiero hacer la reflexión es esa. Es decir, aquí hay que hacer, imagínense las herramientas que yo voy a tener que diseñar y hacer, implementar, y los dibujos de definición, obviamente, de esas herramientas. Si a mí se me ocurre 5, 15, 25, 70 grados, y al final, pues digo, bueno, ¿cuál es la ventaja en términos de la aportación en la rigidez? Pues seguramente si yo simplificara el número de orientaciones, pues tal vez podría obtener casi lo mismo. Y en ese caso, pues no habría valido la pena. Y además, que optimizando el número de orientaciones, pues tal vez me puedo ahorrar una cantidad de herramientas muy importante. ¿Sí? ¿Sí? O sea, eso es lo que necesito que ustedes estén reflexionando.
sea, más allá de analizar la física y los cálculos que vamos a hacer, ustedes recuerden que son ingenieros. O sea, su labor principal es materializar eso que ustedes están diseñando. La herramienta, obviamente, es lo que estamos viendo del comportamiento mecánico. Pero si nosotros nada más vemos el comportamiento mecánico aquí y no nos podemos a reflexionar eso, pues entonces no estamos formando buenos ingenieros. Bien, entonces todo esto es para hacerlo reflexionar en ese aspecto importante. Bien, porque pues ustedes como ingenieros de métodos, vamos a suponer que ustedes trabajan en una gran empresa allá en Safran, en Bombardier, pues, ahí la mayoría de los ingenieros se dedican a eso. O sea, seguramente de Canadá vienen los dibujos de definición de las piezas y decimos aquí, esta pieza tiene que tener una secuencia de apilado tal, ¿no? Y pues les pagan ustedes para eso, ¿no? Para, a ver, ¿qué herramental? Vamos a diseñar el herramental para asegurar. Y los de Canadá dicen, no, pues yo quiero una orientación de 45 grados y tienen que tener una tolerancia de más o menos 1 grado. Y después de fabricar la pieza, ustedes tienen, porque van a venir gente de allá, de Canadá, y les va a decir, a ver, vamos a ver si su pieza está de acuerdo a las especificaciones. Y van a ver si efectivamente las orientaciones están adecuadas. Y si está fuera de la tolerancia, pues le van a decir, oye, pero este herramental, imagínense un herramental para hacer una pieza grande, ustedes ya invirtieron, ya diseñaron el herramental, pues es costoso, y eso estamos hablando de una plaquita, ¿no? O sea, imagínense que están en un radomo, por ejemplo. Imagínense, estamos hablando de un radomo. Tienen un herramental que no es sencillito, no es una plaquita. O sea, tiene una forma. Ustedes tienen que asegurar que se cumplan esos 45 grados más menos 0.5 o un grado que les hayan puesto de tolerancia. Bueno, pues entonces tienen que diseñar un procedimiento, un herramental para eso. ¿Sí? Sí. Sí se entienden, aunque... ¿sí? Bueno, ok. Entonces, capa 5. ¿Qué orientación de capa 5 vamos a ponerle? Con lo que nos dijo, ¿no sería conveniente mejor volver No, a por eso, yo hago lo que establecerlo? ustedes me dicen. No, O pues sea, sí, sería lo que mejor. yo necesito, o sea, miren, es que los tengo que poner contextualizados. Es decir, ustedes como ingenieros pueden diseñar lo que ustedes quieran. Y en principio no tendríamos límites. O sea, es decir, ustedes pueden diseñar las máquinas, lo que ustedes quieran. O sea, en eso no hay límites. Obviamente, para lograr eso, pues tenemos que estar pensando en cómo lo vamos a hacer. Si ustedes tuvieran a su disposición, tienen a su disposición muchas máquinas para poder hacerlo de una manera muy sencilla y tienen enormidad de máquinas metrológicas para controlar el posicionamiento o identificar si están haciendo bien las cosas o no, pues bueno, las emplean. Si ustedes son una empresa que hace deportivos ligeros, pues no van a tener más allá de 5 personas y tampoco van a tener la cantidad de herramientas o de máquinas, ¿no? Entonces, no hay que confundir. O sea, yo no les estoy diciendo, miren, el diseño tiene una limitante, no. El diseño no tiene límites. O sea, ustedes pueden diseñar lo que necesiten. Lo que yo necesito que ustedes hagan en el ejercicio es de que siempre necesito estar pensando, si yo estoy diseñando una pieza, estoy dibujando esa pieza, ese diseño, pues necesito al mismo tiempo estar pensando en cómo lo voy a hacer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo pongo aquí lo que ustedes me digan. ¿Sí? O sea,
pero necesitamos estar conscientes de las consecuencias que al final va a tener. ¿Sí? Entonces, ¿qué orientación para la capa 5? Entonces mejor sería cambiarlo todo, que sea 0.45, No, pues ya vamos, ya 0.45. tenemos, vamos a conservar los 30 y menos 30. Capa 5, ¿qué orientación? Bueno, entonces voy a decidir yo, 0 grados. Capa 6. 45. 45. 7. Bueno, a ver, es que también hay que reflexionar en el 90, el significado del 90. Tenemos una capa bidireccional. Entonces quiere decir que si es una tela equilibrada, pues 0 y 90 es lo mismo. Porque al colocar una capa a 0 grados, hay fibras a 0 grados, pero también a 90. A menos 45. Pero sería lo mismo que 45. O sea, 45 y 45, porque para este caso, 45 y menos 45 es igual. ¿Qué más? Bueno, vamos a poner otra 0 grados. Ok. Después 9 y 10. Menos Andrea, 45, 9. ¿Cuál? Yo colocaría 45 la 9 y la 10 0. Vamos a colocar ahora, pues, igual, otros 3, al revés. Menos 30 y 30. ¿Sale? Ya tenemos la mitad. Ahora sí, pues ya no estamos definidos porque tenemos que tener una secuencia de apilado simétrica. Entonces ya estaría definida.
Bueno, creo que ya estamos de vuelta. Entonces ya teníamos definida la secuencia de apilado porque tenemos 0, 45, 30, menos 30, 0, 45, 45, 0, menos 30 y 30. Ok, entonces pues quiere decir que repetimos. O sea, sería 30, menos 30, 0, 45, 45, 0, menos 30, 30, 45 y 0. Ya tenemos la secuencia de apilado. Ok, ahora vamos con la carga. ¿Qué carga le ponemos? ¿En esa carga se refiere al valor de P0? Sí, Y esas serían unidades de fuerza por superficie, ¿no? fuerza por unidad de superficie, claro. No sé si una magnitud correcta serían unos 20 newton por milímetro cuadrado, perdón. ¿Cuánto? 20 newton por O sea, milímetro cuadrado. 20 megapascales. O sea, un newton por milímetro cuadrado es un megapascal. No, entonces es O sea, mucho, son ¿no? 10 bar. 10 Es- bar, pues es como 10 atmósferas. Bueno, para que se den una idea, hago esta, se les digo eso, pues para que se den una idea, ¿no? Porque podemos más o menos tener una noción de cuánto es una atmósfera, más bien la carga que estaría soportando, por ejemplo, una placa, si por un lado estuviera una atmósfera y por el otro lado no hubiera presión. Podría ser de un bar. Un bar, o sea, 0.1 megapascales. Sí, Bueno, vamos a ponerle un bar a ver qué pasa. Yo digo que es mucho, pero vamos a ver. Un bar. Entonces, eso es 0.1 newton por milímetro cuadrado, ¿no? Esa va a ser la presión. Ok. ¿Y qué más? Creo que ya está todo definido. Profesor, ¿podrá volver a repetir los valores después de la densidad de 1.8? Sí, a ver, no, es que voy a grabar, es que lo registré aquí en un archivo, nada más lo voy a guardar porque si no se me va. Para saber qué le estoy dejando de ejercicio. Ok, entonces, a partir de la densidad. Bueno, entonces tenemos una densidad de 1.8 gramos por centímetro cúbico, pero esa es la densidad del refuerzo.
tenemos una fracción volumétrica de refuerzo de 0.5. ¿Sí? Tenemos un módulo de elasticidad en la dirección principal 1. De 54,000 megapascales. Tenemos un módulo de corte en el plano 1-2 de 4,000 megapascales. Tenemos una relación de Poisson 1-2, o sea, 1-2 de 0.045. Ok, tenemos un esfuerzo en la dirección principal 1, máximo en tensión de 420 megapascales. ¿Sí? Tenemos un esfuerzo en la dirección principal 1, máximo en compresión de 360 megapascales. ¿Sí? Tenemos un esfuerzo en el plano 1-2 máximo de 55 megapascales. Tenemos una tela bidireccional que tiene el mismo número de fibras en la dirección principal 1 y en la dirección principal 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Tenemos una placa que tiene 20 capas. El espesor por capa es de 0.15 milímetros. Tenemos dimensiones de 80 milímetros por 100 milímetros. La placa está en apoyos simples, obviamente. Y tenemos una carga uniformemente distribuida de 1 bar que está actuando sobre la superficie de la placa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas? El último valor de 55 megapascales, ¿de qué es, perdón? Del esfuerzo máximo en el plano 1-2. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, entonces, a ver, pues empiecen a hacer su problema, ¿no? Bueno, entonces, normalmente, pues sacar las matrices D y demás, pues eso ustedes ya, pues, tienen sus programitas o ya saben cómo hacerlo, eso pues no hay tanto lío. Aquí la cuestión es que yo quiero que me digan, entonces, cómo hay que hacer para, bueno, más bien, ¿qué hay que hacer con el problema? Porque tenemos ya las características de una placa, sabemos cómo está apoyada, sabemos qué dimensiones tiene, qué secuencia de apilado, con qué secuencia de apilado está hecha,
¿Y qué carga tiene? Bueno, vamos a ver, perdón, primero, bueno, vamos a ver lo que tenemos que hacer con esta placa. Entonces, vamos a calcular. Ustedes me van a decir si esta placa soporta o no soporta. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué tienen que hacer para ello? O sea, pregunta. Obtener los esfuerzos máximos. ¿Cómo? Obtener los esfuerzos máximos. Bueno, ¿cómo sabes que soporta o no soporta la placa? Con la teoría de falla. A ver, yo que estoy preguntando, no estoy preguntando si soporta o no soporta el material. Yo estoy diciendo que soporta la placa. ¿Qué hago? Eso tiene que ver con lo que vimos la clase pasada. O sea, ¿cuándo va a fallar la placa? Cuando falla alguno de los constituyentes. O sea, cuando el material del que está hecha la placa va a fallar. Ok. Bueno, esa sería la respuesta, ¿no? Porque la estructura, o sea, aquí ya estamos a un nivel de estructuras. En el curso pasado, pues podríamos decir que seguíamos al nivel del material. Es que todavía no tenía ese material una forma. Ahorita ya tiene una forma, ya podemos decir, ah, bueno, esta es una placa. Entonces, ¿cuándo va a fallar la placa? Cuando el material del que está hecha la placa falle en algún punto del dominio de ese material. Bien. Entonces, la clase pasada vimos, para este caso, en dónde teníamos interés de evaluar la placa. ¿En dónde tenemos interés en evaluar esta placa? En las esquinas y en el centro. En las esquinas y en el centro. ¿Por qué? Porque ahí es donde se están obteniendo las curvaturas más altas y por lo tanto, ahí se van a obtener las deformaciones más altas y por lo tanto, los esfuerzos más altos. Nada más que no podemos comparar directamente los esfuerzos con las propiedades de resistencia. Necesitamos pasar a través de un criterio de falla. El criterio de falla nos va a decir si el material en esos puntos o en esas capas o en los interfaces de cada capa que comparten las mismas coordenadas X y Y. ¿De cuántos puntos estamos hablando? ¿Tienen ustedes un estratificado de cuántas capas? De 20 capas. 20 capas. O sea, ¿cuántas capas hay en el punto X sobre A igual a 0.5, X sobre B igual a 0.5? ¿Cuántas capas hay ahí? Para esas coordenadas de X y Y. 20 capas también. 20 capas. Entonces, si queremos saber si el material del que está hecha la placa falla para esas coordenadas, es decir,
X igual a A sobre 2 y B igual a B sobre 2, Y igual a B sobre 2, entonces, ¿en dónde tenemos que evaluar o en dónde tenemos que calcular el factor de resistencia? ¿Sería en la superficie mediana? No, bueno, en la superficie mediana no tenemos ninguna capa. Bueno, tenemos una interfaz de 2 capas. Es una interfaz compartida entre 2 capas, ¿no? Aquí lo vemos. O sea, ¿cómo sabemos que para esas coordenadas X igual a A sobre 2, Y igual a B sobre 2, ahí no va a fallar el material del que está hecha la placa? Ahí tenemos 20 capas. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular el criterio de falla para cada interfaz de esas 20 capas. Claro. ¿Cómo sabremos que el material del que está hecha la placa en esas coordenadas de X y Y falla o no falla? Más bien, falla. ¿Por factores de resistencia de cada capa? Por eso ya los calcularon, como dice su compañero. Ok, ya calcularon el factor de resistencia en cada interfase de cada capa. O sea, ya tienen los 40 factores de resistencia. ¿Qué hacen con esos 40 factores de resistencia? La pregunta es, ¿falla o no falla ahí el material que está hecho de la placa? ¿Cómo saben que el material va a fallar para estas coordenadas X y Y? Porque en ese punto R va a ser menor o igual a 1. ¿Cómo? En esos puntos el factor va a ser menor o igual a 1. No, tenemos un punto de coordenadas X y Y. Tenemos 40 valores de factores de resistencia. O sea, lo que tenemos que hacer es que si alguno de esos factores de resistencia es menor a 1 o igual a 1, entonces quiere decir que el material está fallando. Porque lo que queremos es que ninguna capa falle. Porque en el momento en que falle una capa, seguramente sigue teniendo capacidad de carga, pero entonces ya no tenemos el material que estamos considerando originalmente. Entonces lo que queremos es que ninguna de las capas falle. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es explorar, ver de esos 40 si hay alguno de esos factores que sea igual o inferior a 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Si en algunos de esos 40 valores pues sale el 1 que es 1 o inferior a 1, quiere decir que ahí está fallando el material. Bien, eso lo tenemos que hacer para el punto de coordenadas X y Y al centro, pero también en las esquinas. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, en cada esquina, pues sigue habiendo el estratificado de 20 capas. Dice que en cada esquina tenemos que evaluar también 40 factores de resistencia. ¿Sí? Entonces, cuando falla la placa, pues nosotros suponemos que los factores de resistencia más altos, pues se van a obtener en alguno de esos 5 puntos. Porque ahí es donde se obtienen los esfuerzos más altos. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Entonces, si en alguna capa de esos 5 puntos, algún factor de resistencia tiene un valor de 1 o inferior a 1, pues entonces quiere decir que el material que está hecha la placa falla y por lo tanto ahí está fallando el material. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Dudas? Entonces serían 200 factores de
Claro. O criterios de falla que tenemos que calcular. Sí, bueno, sí. O sea, tienen que calcular 200 veces, porque van a tener que calcular 200 factores de resistencia, claro. Pero para que puedan calcular esos 200 factores de resistencia, necesitan, ¿qué cosa? Pues primero calcular las curvaturas en esos 5 puntos. Claro. O sea, calcular los tensores de curvatura, es decir, kappa X, kappa Y, kappa XY, para cada uno de esos 5 puntos. O sea, cada una de esas ecuaciones tiene que encontrar la convergencia. O sea, es decir, ¿cuántas convergencias tienen que encontrar? Eh, 15 convergencias. 15 convergencias. Bueno, además, yo quiero que ustedes calculen la deflexión máxima. Es decir, ¿en dónde se va a presentar W más grande? Bueno, sabemos que W más grande se va a presentar al centro. ¿Cuánto es esa W para esa carga? Ustedes van a calcular también W. O sea, aquí dice que adicional esas 15, pues van a tener que encontrar otra convergencia, o sea, 16 convergencias. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos la convergencia? ¿Cómo tenemos la convergencia? Porque al final de cuentas, pues, aunque repitamos mucho, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿cómo encontramos la convergencia de una de las ecuaciones evaluada para un punto específico de la superficie mediana? Bueno, sabemos que esas ecuaciones para cuando m y n son par, entonces nos van a dar 0. Quiere decir que si nosotros directamente evaluáramos esas convergencias, va a haber muchos puntos que van a ser 0 y que nos costaron energía en calcularlos y que sabemos de antemano que van a ser 0. Entonces nos los vamos a saltar todos esos valores. ¿Cómo? Pues únicamente calculando los valores en donde m y n son impares. Bueno, para hacer eso quiere decir que en todas nuestras ecuaciones vamos a hacer la sustitución. A ver, voy a ponerlo aquí. Bien, entonces quiere decir que en lugar de m tenemos que hacer la sustitución de 2m menos 1 y en lugar de n, 2n menos 1, porque con esto, pues, si m es un entero positivo, pues entonces al hacer esto y m es una secuencia, pues entonces estamos pues únicamente analizando los valores que nos van a dar diferentes de 0. Entonces, primero, pues vamos a hacer, es decir, que en lugar donde hay m, ustedes ponen 2m menos 1, y en lugar donde hay n, ustedes sustituyen por 2n menos 1 en toda la ecuación. Ok, bien, entonces ya sabemos que pues automáticamente ahí estamos calculando todos los valores que nos van a dar diferentes de 0, lo cual pues ya nos ahorra muchos pasos. Ok, o es decir, nos reduce a la mitad prácticamente la cantidad de trabajo que tendríamos que hacer.
Bien, supongamos que ya hicimos la sustitución estas de 2n-1 y 2n-1. Entonces, ¿cómo le hacemos? Por ejemplo, aquí W, ¿cómo encontramos el primer valor? Claro, ese es el primer valor porque tenemos que encontrar la convergencia. ¿Cuándo vamos a encontrar el valor? Pues cuando tengamos, no sé, unos 10, 15 valores y observemos ya una tendencia. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos para obtener el primer valor para W? Es con M y N igual con 1, ¿no? O sea, tenemos que hacer esta doble suma hasta M y N igual a 1, pero eso significa que vamos a tener un solo término en esta suma. ¿Sí estamos de acuerdo? Un solo término. Ok, pero nos dice aquí la suma que tenemos que llegar al infinito, es decir, no vamos a llegar al infinito, pero tenemos que irnos hasta un determinado valor en donde sepamos que ya estamos convergiendo en el valor. Y para eso, pues tenemos que observar cómo se comporta ese valor. Bien, ¿cómo tenemos el segundo valor? ¿Cómo calculamos el segundo valor? Con M igual a 1 y N igual a 3. O N No. igual a 1 y 1, ¿no? No, porque es una suma. Entonces tenemos Bueno, que las hacer sumatorias. todas las sumas desde M igual con 1 hasta M igual a 2 y desde N igual con 1 hasta N igual a 2. O sea, son todas las combinaciones de esas M's y N's. O sea, son 4 valores. M1, N1, M1, N2, N1, M2, N2, M2, ¿no? Son 4. 4 valores. Son todas las combinaciones de M y de N hasta 2. Entonces, quiere decir que la suma va a tener 4 términos. ¿Sí? ¿Sí? Las combinaciones de M y de N hasta 2. El tercer valor, ¿cómo lo calculamos? Igual M igual a 3, N igual a 3. O sea, son todas las combinaciones desde M igual con 1 hasta M igual a 3 y desde N igual con 1 hasta N igual a 3. Quiere decir que son 9. 9 combinaciones, ¿no? Entonces va a haber aquí en esta suma 9 términos. Esta suma, esta doble suma va a estar constituida por 9 términos. Cada término pues equivale a una combinación de M y de N. El cuarto valor ¿cuántos términos nos dice que va a tener esta doble suma? 16. 16. Dice que toda esta suma tiene 16 términos. Y así el quinto, ¿cuántos? 25. Y el sexto, 36. ok. Entonces, probablemente irá convergiendo después del décimo, o tal vez del 20, o tal vez del 30. ¿Sí estamos de acuerdo? Ustedes van a ver cómo va a ir convergiendo el valor. Bueno, pues así vamos a tener que hacer para W, para capa X, para capa Y, para capa Y, para cada punto. Bueno, W no, W al centro, porque sabemos donde W es máximo. Pero capa X, capa Y capa XY, sí tenemos que hacer todo eso en esos
5 puntos. Bueno, pero tenemos una ventaja. ¿Cuánto va a ser capa X en las esquinas? Eso ya lo sabemos. ¿Cuánto va a ser capa X y capa 0. Y en las esquinas? 0. 0. Entonces quiere decir que ahí no tendríamos que calcular, en las esquinas, no tendríamos que calcular ni capa X ni capa Y. Solo capa XY. Ahora, en el centro, ¿cuánto va a ser capa XY en el centro? Vale 0. 0. O sea que ahí en el centro solamente tenemos que calcular capa X y capa Y. Eso también nos ahorra pues un montón de cálculos, ¿sí? Pero de todas maneras, vean ustedes que sí es necesario que vayan haciendo sus programitas. Entonces vayan haciendo sus programitas. Claro, lo pueden hacer a manita, pero sí se van a tardar muchísimo. Entonces, pues hagan sus programitas. ¿Sale? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Yo tengo una duda, pero respecto a cómo podríamos hacer una metodología para realizar la orientación de las capas de un laminado de acuerdo a lo que queremos. O sea, bueno, ese sería un problema de optimización, pero mira, es que eso es también como, hay mucha gente que piensa que ustedes calculan los costos. Ustedes van a diseñar las cosas y ustedes calculan las dimensiones de esas cosas. Eso no es, ustedes proponen y ya que propusieron, calculan. Es decir, vuelvo al ejemplo del avión. O sea, imagínense cuántas piezas tiene una aeronave. ¿Sí? ¿Cuántas? Muchas. Cada pieza es un dibujo de definición. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cuántas cotas tienen todas las piezas de un avión? O sea, aunque sea un avioncito, un deportivo ligero, o sea, no sé, pero tienen muchísimas piezas y por lo tanto tienen muchísimas, o sea, n veces muchísimas piezas, ¿sí? Porque cada pieza tiene muchas cotas y entendiendo por cota, pues la dimensión, el material, el tratamiento térmico o los tratamientos superficiales, ya. Esos también serían cotas. Entonces, ¿cuántas cotas hay que especificar para definir todo el avión? O sea, muchas. Pero ustedes normalmente parten, para hacer el diseño de su avión, de unos cuantas conocidas que van a ser los requerimientos, ¿no? La gente que quiere su avión le va a decir, oye, pues necesito un avión que tenga estas características. Pero esas características van a ser una colección finita, pero muy finita, o sea, ¿no? De requerimientos. Y con esos requerimientos, una cantidad reducida de requerimientos, tienen que especificar un titipuchal de cotas. O sea, desde el punto de vista de matemáticas, es imposible que ustedes resuelvan, porque es como decir, yo tengo 10,000 ecuaciones y solamente tengo 100 conocidas. Pues no lo pueden resolver. Entonces, yo les invito a reflexionar en eso. Entonces, quiere decir que va a ser difícil que ustedes vayan a calcular algo para optimizar o para decir, estas son las orientaciones que yo necesito, porque además eso partiría de saber, digamos, las cargas, pero ustedes saben también, vamos a poner el extra 2 de una aeronave. El extra 2 de una aeronave, acuérdense, es un envolvente de vuelo, una aeronave utilitaria, tiene un factor de carga, por ejemplo, 4.4 y menos 2.5. O sea, quiere decir que en principio podría volar de manera invertida. ¿Sí estamos de acuerdo? Y con un factor de 2.5. ¿Sí estamos de acuerdo? Ustedes
tendrían que diseñar la estructura para soportar eso, si no, pues no se lo certifican. Ok, entonces, no van a tener un solo estado de esfuerzos, así que NX va a valer tanto, NY va a valer tanto, NXY va a valer tanto. Para unas proporciones de NX, NY y NXY definidas, ustedes podrían obtener tal vez una configuración, o podrían calcular una configuración de orientaciones. Pero no solo va a tener una sola configuración durante el vuelo, sino cuando esté en tierra, pues va a tener una configuración, cuando esté volando otra, cuando tenga una ráfaga va a tener otra, cuando lo tenga que calcular para el vuelo invertido, para que cumpla los menos 2.5, pues va a tener otra. Entonces, decir, vamos a calcular las direcciones más óptimas, pues sí. O sea, eso seguramente que lo podemos hacer con un algoritmo de optimización. Pero justamente ahí otra vez yo les recalco. O sea, ustedes están estudiando para ser ingenieros, claro. Eso es muy bueno que tengan sus algoritmos para optimizar, pero hay que entender que esa optimización solo les va a servir para aproximarse. Porque de todas maneras, tendrían ustedes que calcular todos esos escenarios y al final decir, ¿esos va a soportar o no va a soportar? ¿Sí me explico? Y además, tendrían que fabricarlo. Entonces, tal vez su algoritmo les va a decir, bueno, pues necesito capas a 25.5, a 50.5, a 35.5, ¿sí? Y entonces volvemos otra vez al problema que le estaba comentando yo al principio de la clase. Entonces, lo que normalmente es utilizar las buenas prácticas de diseño, especificar una secuencia de apilado a partir del tipo de cargas que se espera y después, cuando tengan la primer definición completa, entonces pueden calcular. Y a partir de ese cálculo ustedes se pueden dar cuenta qué es lo que pueden modificar. ¿Sí me explico? Sí, o sea, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí me lo respondió. Sí, gracias. Entonces, yo más bien lo que haría, claro, acuérdense que, es decir, yo estoy pensando como ingeniero, no estoy pensando como físico. Si yo soy físico y quiero publicar un artículo, digo, mira, yo agarro un algoritmo para que me dice las orientaciones óptimas para esta configuración. Ok, eso no significa que en la realidad, si yo ya me propongo fabricar la pieza, esas van a ser las orientaciones que en realidad van a ser las óptimas, porque yo me estoy enfrentando no solamente a la resistencia, me estoy enfrentando a la facilidad de fabricación, me estoy enfrentando a que debe ser en un costo razonable. ¿Sí me explico? Entonces, sí, claro, hay muchos algoritmos de optimización, como alguna vez fui en una conferencia y un investigador estaba exponiendo por ahí, ¿no? Cómo hacer optimización de las formas, ¿no? En una estructura de esta reticular, ¿no? Y dice, no, pues es que así vamos a saber qué forma deben tener los elementos de una estructura para que sea el menor material y se aproveche y todo eso. Pero imagínense, y el ejemplo que puso son de los puentes. Entonces yo me quedé,